Segunda de Pedro capítulo 1. Hay una porción ahí muy interesante, muy amplia, sobre lo que se le suele llamar la guerra espiritual del cristiano. Pero yo quisiera enfocarme sobre uno de los elementos que el apóstol Pedro nos comparte. El apóstol Pablo, hermanos, es uno de los grandes maestros de todos los tiempos que nos ha dejado herramientas muy interesantes sobre cómo y de qué manera debe avanzar la iglesia y de qué manera nosotros podemos superar cualquier circunstancia, cualquier situación de nuestra vida. Y también el apóstol Pablo es uno de los que nos da herramientas muy claras sobre lo que nosotros tenemos que buscar y anhelar, como son los ministerios, los dones y todas esas revelaciones que el apóstol da con relación al arrebatamiento de la iglesia, con relación a los muertos en Cristo, como el apóstol Pablo es muy preciso. El apóstol Pedro en esta ocasión nos lleva a reflexionar sobre este tema que yo quisiera llevarles a, a considerar sobre el dominio propio, sobre el dominio propio. Y yo quisiera titularle, ¿cómo podré tener control de mis acciones? ¿Cómo podré tener control de mis acciones? Vamos a leer y vamos a leer desde el verso 5 hasta el verso número 7. ¿Ya lo tienen? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, ¿ok? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, y ahí comienza el listado de 8 elementos. Añadid a vuestra fe ¿qué? Virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y adelantito el apóstol Pablo nos dice cuáles son las bendiciones o cuáles son los objetivos de esto. Léalo conmigo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ese es el primer objetivo. El segundo, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? ¿Cuál es la ventaja? Dice, no caeréis jamás. Y luego viene el propósito, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, ¿dónde? En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Tu palabra es verdad. Tu palabra es luz en nuestro camino. Hoy pedimos, Señor, que vengas a hablar a nuestras vidas. Ayúdanos a entender con mucha claridad lo que tenemos que entender y aprender hoy para poder ser mejores, Señor, delante de ti. Y también, Señor, para poder dar un buen testimonio en nuestra familia y en nuestra comunidad. Bendícenos, guíanos, Espíritu Santo, en todo lo que vamos a hablar y vamos a examinar en esta preciosa ocasión. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares, por favor, hermanos. ¿Cómo poder tener control de mis acciones? Bueno, es algo muy interesante esto, hermanos, del dominio propio. A veces nos pasamos en la vida haciendo muchas cosas que son buenas, pero no son las que debemos hacer. Nos debilitamos mucho en conflictos, en problemas, a veces
que no son nuestros. Yo leía algo acerca de el águila y dicen que el cuervo es la única ave que se atreve a picotear al águila, y el cuervo se pone sobre su espalda y comienza a picotearle el cuello. Sin embargo, dicen los expertos que el águila no lucha ni responde a la agresión del cuervo, ni gasta sus energías, ni pierde su tiempo, ni se distrae. Solo lo que hace el águila es abrir sus alas más, las extiende más y empieza o comienza, hermanos, a elevarse y comienza a tomar altura, y cuando llega a lo más alto, que es el ave que puede llegar a alturas muy fuertes, el cuervo se debilita porque le falta oxígeno. Y entonces el cuervo cae por sí mismo y por la falta de oxígeno. Y esto nos deja a nosotros una enseñanza, que debemos de dejar de pelear con los cuervos, con esa gente que solo busca hacernos daño y que solamente se acerca a nosotros, hermanos, para debilitar nuestra fe y para hacernos caer. Lo que esto nos enseña es que nosotros debemos continuar avanzando, avanzando más, hasta que nuestros enemigos se debiliten y caigan por sí mismos. Muchos de ellos se van a desvanecer por sí mismos. No hay que desgastarnos en cosas que no vale la pena. La misma escritura, lo hemos mencionado, dice que Dios dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Por eso yo quisiera que enfocáramos nuestro corazón y nuestra mirada en estos versículos que hoy estamos considerando. Esta carta, hermanos, fue escrita por el apóstol Pedro. Aunque algunos estudiólogos de la Biblia cuestionan esta carta porque no es muy similar a la primera carta que escribe, porque esta tiene mucha profundidad, tiene mucha relevancia teológica y tiene mucho conocimiento sobre cosas que ellos dicen que era difíciles que el apóstol Pedro los tocara. Pero nosotros, la mayoría, estamos de acuerdo que esta carta la escribe el apóstol Pedro. Y fue escrita precisamente, hermanos, como ya lo leímos, fue escrita para avisar a los creyentes acerca del cuidado que deberían tener de los falsos maestros y de los falsos profetas y de los falsos pastores que se habían levantado en ese momento y que siempre ha habido. Por eso hoy la vamos a considerar, pero yo quiero enfocarme, que nos alineemos en esta ocasión sobre uno de los puntos nada más, que es el dominio propio. Y se ha dicho, hermanos, que el mejor antídoto para la herejía es el conocimiento correcto de la verdad. El único antídoto para la herejía es el conocimiento correcto de la verdad. Hay gente que sí sabe, pero no es correcto lo que sabe. Por eso hace lo que hace, porque tiene problemas. Su conocimiento está lleno de ciertos virus que lo debilitan. Y el apóstol Pedro, cuando hace este esfuerzo de escribirnos esta carta, pues lo hace con el propósito de que nosotros tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Él nos está diciendo, si ustedes lo observan, cómo debemos vivir en la nueva naturaleza divina. Ahora que estamos en Cristo, dice el apóstol Pablo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, dice, todas
son hechas nuevas. Si yo digo que soy creyente, que soy cristiano, y sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes, entonces se duda de esa salvación. Porque tenemos que entender que hemos nacido de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Y es un compromiso que nosotros asumimos voluntariamente. Por eso mire, el apóstol Pedro, si usted pone atención, inicia diciéndonos que debemos poner con toda diligencia, que debemos activarnos, pero con toda diligencia, dice, en nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Quiere decir que debemos ser muy inteligentes y muy sabios, hermano, de poner atención en nuestro compromiso y nuestra responsabilidad que tenemos con Dios. Hay una serie de elementos que se describen aquí y yo anoté 8. Si ustedes ya los anotaron, son 8 elementos que aquí se anotan, y habla de la fe y habla de añadir. La fe, que es la puerta de todo, habla de la virtud, habla del conocimiento, habla del dominio propio, habla de la paciencia, habla de la piedad, habla del afecto fraternal y culmina con lo más poderoso que hay en todo el universo, que es el amor. ¿Por qué el amor? Porque el amor todo lo puede. Y aquí el apóstol Pedro hace 2 señalamientos, hermanos, que nos deben quedar muy claros. Si estas cosas, dice, están en vosotros, y se refiere a estos 8 elementos que ya los mencioné. Si estas cosas están entre vosotros y abundan, dice, jamás estarán ociosos y sin fruto. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, que como creyentes demos fruto? Porque hay una parábola o alguna enseñanza de Jesús que si no llevamos fruto, ¿qué pasa si no llevamos fruto? Seremos cortados, hermano. El Señor nos dirá, no los conozco, porque por sus frutos los conoceréis. Yo puedo decir que tengo 35, 40 años en el cristianismo, pero ¿y sus frutos? Por eso esto nos invita, dice, haciendo esto, si estas cosas están entre vosotros, jamás estarán ociosos y sin fruto, dice. Porque la idea, hermanos, de nacer de nuevo es no para quedarnos en el mismo nivel, sino que vayamos todos los días. Por eso Pablo dice, añadid a la fe. No, hermanos, es que yo sí tengo fe. Bueno, muéstrame tu fe. Porque la fe sin obras es una fe muerta, es una fe pasiva. Hay gente que tiene fe, pero su fe es una fe pasiva. No hay resultados, por eso no hay, porque todo está relacionado, como ya lo decíamos en el mensaje anterior. Es relacional la vida cristiana. Y si le añades a la fe virtud, a la virtud añádele conocimiento. Y el segundo dice ahí, y el que no tiene estas cosas, dice el apóstol Pedro, tiene la vista muy corta. Tiene la vista muy corta. Es ciego, dice, espiritualmente, y ha olvidado su compromiso de salvación. Yo quisiera que en esta ocasión nos enfocáramos, hermanos, sobre uno de los conceptos que ahí se nos deja por parte del apóstol Pedro, y hablar del dominio propio. Dominio propio. Esto, hermanos, es una guerra espiritual que constantemente nosotros como cristianos estamos teniendo casi todos los días. Y es necesario que nosotros ejerzamos, que lo llevemos a práctica, uno de los elementos que es esencial, que se llama dominio propio. ¿Qué significa? Bueno, el dominio propio, hermanos, quiere decir que debemos tener control
El dominio propio en nosotros nos ayuda a tener control de nuestros pensamientos. Nos ayuda a tener control de nuestros sentimientos. Nos ayuda a tener control de nuestras acciones. Y nos ayuda a tener control de nuestras decisiones. Para eso está el dominio propio. Lo voy a volver a repetir. El dominio propio significa que tenemos control, que debemos tener control de nuestros pensamientos. Todo nace aquí y aquí. Debemos tener control de nuestros sentimientos. ¿Cuántos matrimonios no han fracasado porque sus sentimientos fueron descontrolados? Es que yo creí, es que me engañó. No te engañó. El problema es que no ejercimos esa fuerza que Dios nos ha dado a nosotros, que se llama dominio propio. Y nos ayuda a tener también control de nuestras acciones. Y nos ayuda a tener control de nuestras decisiones. En lugar de que todas estas cosas nos controlen a nosotros, el dominio propio nos va a dar toda la fuerza para tener un equilibrio, para tener un control. Pero eso nos fue dado. El apóstol Pedro es muy preciso cuando hace ese señalamiento. Añadida la fe, ya tenemos fe porque por fe somos salvos, pero no deben quedarse ahí, sino que deben ir añadiéndole, vayan aumentando, ir avanzando poco a poco para poder tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Por eso es muy importante, hermanos, por eso es muy importante ejercitar este elemento que se llama dominio propio. Yo solo quiero recordarles algo que ya les he mencionado mucho, que todos nosotros, hermanos, no se nos debe olvidar, mis hermanos, que todos nosotros como cristianos somos un PMC, somos un producto de mejoramiento continuo. Eso es lo que somos. Claramente la Escritura así nos lo enseña. Vaya conmigo a Proverbios, solo para certificar lo que yo le estoy compartiendo y usted lo corrobore y lo certifique con la Escritura. Proverbios 4:18. Fíjese lo que Salomón nos dice, cómo es la senda de los justos. Proverbios, les dije, 4:18. Cuando lo tengan lo leemos para que usted lo certifique. Dice, mas la senda de los justos, se refiere a nosotros, es como la luz de ¿qué? ¿Y cómo va la luz de la aurora? Dice que va en aumento hasta ¿qué? Hasta que el día es perfecto. O sea, no somos un producto terminado, un PT. Somos un producto de mejoramiento continuo. Pero Dios no va a hacer todas las cosas en nosotros de manera mágica, sino que Él va a operar en nosotros cuando nosotros activamos nuestra fe, que es lo principal. Y cierra con el amor. Por eso Pedro dice, haciendo y teniendo estas cosas, si ustedes las hacen, ustedes tienen la vida eterna ya ganada, porque están bien protegidos, bien vitaminados, de tal manera que no hay nada que ustedes no puedan ver realizado, porque ustedes tienen conocimiento, tienen virtud, tienen dominio propio, tienen paciencia, tienen piedad, tienen afecto fraternal. Porque mire, hermano, cada circunstancia difícil que vivimos nosotros en la vida, sea cual sea, económica, laboral, física, sentimental, cada circunstancia difícil que vivimos, no podemos negar que aprendemos de ellas muchas cosas que nos servirán en nuestro corto viaje por esta vida. Hasta que no lo vivimos en carne propia, aceptamos esa realidad. A veces decimos, pero ya es demasiado tarde, ya me lo habían dicho, pero yo no lo creía. Hasta que lo vivimos, hasta que lo experimentamos, hasta que pasamos por ese túnel de oscuridad, de problemas, de enfermedad, de circunstancias difíciles.
Hay algunos aspectos en nuestra vida que posiblemente, hermanos, estén fuera de control y no nos hemos dado cuenta. Y yo quiero iniciar haciendo una valoración personal. Usted y yo personalmente lo vamos a hacer. ¿Cómo estamos manejando nuestras finanzas? ¿Cómo estamos manejando nuestras finanzas? ¿Podemos decir que tenemos control? Mire lo que el apóstol Pablo nos dice. Vaya conmigo. Bueno, vaya conmigo a Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Gálatas. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo. Les dije Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Lo tenemos ahí, versos 22, si son tan amables. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Díganlo más fuerte, vamos a leerlo más fuerte. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. O sea que aquí es donde nosotros debemos acomodarnos para ser cristianos victoriosos. El dominio propio nos va a abrir la puerta para entrar en eso que se llama el fruto del Espíritu. Al hacer un análisis muy personal en su vida, ¿podría usted, hermano, decir que su vida está bajo control? Porque hay ciertas cosas en nuestra vida que pudiéramos decir, aquí es donde yo estoy fallando. Yo diría que hay ciertos aspectos, hermanos, de nuestra vida que no están bajo control. Y esta es precisamente, mis amados hermanos, una lucha permanente con la que estaremos luchando de manera continua y permanente. Por eso es que todos nosotros, no importa cuánto tiempo tengamos en la vida cristiana o qué edad tengamos, siempre vamos a necesitar, hermanos, el desarrollar lo que se llama dominio propio. Dígalo conmigo, yo necesito fuerte desarrollar el dominio propio en mi vida. No es el hermano que está a su lado, ni el que está enfrente, ni atrás. Soy yo el que necesita desarrollar. La ignorancia, hermano, no es una justificación. Es que yo ignoraba, porque quieres, aquí está. Aquí está escrito. ¿No lo leíste? Ah, ese es tu problema, pero yo anuncié, yo dije de qué manera, yo dije de qué forma. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Dios quiere, amados hermanos, que nosotros seamos libres de todos esos candados psicológicos, físicos, emocionales que pudiéramos tener, que nos tienen secuestrados, que tienen secuestrada nuestra felicidad, que tienen secuestrado nuestro matrimonio, que tienen encarcelada nuestra familia y que vivimos de apariencia. Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos bien y que nos vaya bien y que tengamos, ya les dijimos, voy a predicar después un mensaje que el domingo lo platicamos, el lunes lo platicamos a los que vinieron. ¿Sí? Y de eso vamos a hablar después. No se los voy a decir ahorita, lo vamos a dejar pendiente para que usted esté alerta. Dios siempre quiere que hagamos lo bueno, pero ¿cuál es el problema? Pero no lo hacemos. Ahora, ¿por qué? Dios siempre desea lo mejor para nosotros, pero nosotros casi siempre, hermanos, como que estamos fuera de la sintonía de la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros batallamos. A veces por causa de nuestra rebeldía, a veces por causa de nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Muchos cristianoides, hermanos, porque no son cristianos, son cristianoides, viven en estrés, mucho estrés.
que no pueden dormir, tienen que tomarse 2, 3 pastillas para poder conciliar en el nombre del Señor Jesucristo. Ah, esa es la causa. Los especialistas lo dicen. Por eso es que muchos viven con ansiedad, viven con mucha tristeza, viven con mucha falta de paz, viven con mucha falta de tranquilidad. Y por ende, hermanos, no son felices, no hay felicidad en su vida. Yo quiero dejar bien claro esto para que nos quede a nosotros bien formateada la idea. Jamás podremos tener los frutos del Espíritu Santo si vivimos en desobediencia a la palabra de Dios. No, nunca los vamos a. No es que no queramos, es que nosotros no hemos aprendido a relacionarnos. Es una vida de relación. El conocimiento del Señor nos hace que nos acentremos más a Él, a que tengamos más deseo de Él, que aprendamos a depender totalmente de Él. Esa fue la lección que el Señor nos dejó a nosotros de todas las generaciones después, cuando el Señor lo sacó de Egipto al pueblo de Israel que estaba esclavizado. ¿Cuántos años duraron esclavizados en Egipto? 430 años. Y de esa pobreza lo sacó el Señor y se lo llevó al desierto por 40 años. ¿Por qué al desierto? Si había otros lugares, hermano, más cómodos. 40 años en el desierto y ni un día se quedaron sin comer. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Que todos los días, ¿quién hacía descender esa harina del cielo como un rocío? Dios, dice, hacía descender maná del cielo, con el cual hacían ellos, que era una harina, y hacían su panecillo, que es lo que comen en Israel, el pan de trigo. Pero este era un pan diferente que venía del cielo, que no enferma, que no trae colesterol, ni triglicéridos, ni nada. Era mantenerlos sanos en el desierto. Coman de eso, pero no almacenen, porque yo voy a estar con ustedes todos los días enviándoles la bendición diaria y no les faltará nada. Y Dios siempre cumple lo que promete. Y ese es el gran problema. Algunos me dirán, bueno, pastor, mire, es que yo no soy completamente feliz, pero ahí la llevo, lento, despacio, pero seguro. Eso no es así. Es cierto que la vida nuestra es en luchas y pruebas, pero la iglesia siempre sigue. ¿Dirá usted que su vida está bajo control? ¿Diremos, hermanos, que nuestra vida está bajo control, que tenemos dominio sobre todo esto? Hay muchos deseos, hermanos, que no los tenemos controlados. No podemos negar que vivimos en una sociedad perversa. No podemos negar, hermanos, que vivimos en una sociedad maligna que está muy inclinada hacia lo sexual. Vivimos, como dijo un predicador, en una fosa séptica de inmoralidad. En eso vivimos, en una fosa séptica de inmoralidad. Y no solo afuera, sino aún dentro de la iglesia. Y no de ahora, de siempre, porque el diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente, buscando a quién va a destruir, a hacer pedazos su matrimonio, su familia, sus hijos. Esa es nuestra triste realidad. Pudiéramos seguir haciendo preguntas que nos van a evaluar. ¿Qué de nuestros deseos de riqueza y seguridad? ¿Seguimos ambicionándola? ¿Qué de nuestros deseos de superación personal, hermano? Que no es nada malo, pero queremos realmente conocer más en ese deseo de superarnos. Queremos realmente conocer más para servir mejor en su obra, o simplemente nuestro deseo es el superar a los demás o el sentirnos superiores a los demás. Cuidado, porque eso nos puede llevar a situaciones muy complicadas.
¿Qué de nuestros deseos de tener fama, de ser reconocidos por todos? Por eso mismo, hermanos, es que muchos cometen toda clase de atrocidades y de errores por estar aquí, por estar allá, por estar más allá, y el precio que se paga por eso es muy alto. ¿De qué sirve haber, hermanos, llevado a miles a los pies de Cristo si mi familia está totalmente destruida? ¿De qué sirve si soy heraldo para muchos si mi familia está perdida totalmente en las tinieblas, sin Dios, sin esperanza? Y eso es muy peligroso. Tal vez tengamos el deseo de ser felices, pero ¿qué estamos haciendo para ser feliz? Y pudiéramos mencionar muchas cosas. A veces podemos caer en el error de querer tener el control, el poder de todo, y de cualquier manera decimos: yo debo de tener el control y yo debo ser el número uno. De algo debemos estar seguros, hermanos, y es que jamás seremos como alguien más, o como este, como aquel, o como aquella. Jamás seremos como ellos, sencillamente porque nuestro Dios nos crió tal y como somos. Somos únicos y debemos ser agradecidos con Dios siempre. Es ahí donde nosotros en esa evaluación tenemos que tener mucho cuidado. Es ahí donde hay uno de los elementos, hermanos, que son esenciales para poder entrar a lo que se llama el dominio propio, y es la disciplina. Es muy importante, hermanos, que seamos y que vivamos una vida disciplinada. Con esto es con lo que comienza el dominio propio. Cuando vivimos una vida disciplinada, una vida ordenada, que no nos salgamos de nuestros límites, de nuestras fronteras, es entonces cuando el dominio propio comienza a ejercer en nosotros un control total. ¿Se acuerdan cuando Dios amonesta a Moisés porque le dice: solamente háblale a la roca y de la roca va a salir agua? ¿Y qué hizo Moisés en su desesperación? La golpeó y le dijo: por haber golpeado, y no fue por el golpe, sino fue por la desobediencia, la desesperación, el no haberle creído a Dios. Si lo sacó con brazo fuerte, les abrió el mar rojo. Peregrinaron por el desierto y por el día y por la noche tenían la protección divina, y todavía, hermanos, portarse de esa manera tan grosera con Dios. Dijo: por haber hecho eso, no vas a entrar, solo vas a ver la tierra que yo prometí a Abraham, a Jacob y a Isaac. Si eso hizo con aquel grande, ¿dónde quedaremos nosotros, hermanos? Por eso dice el apóstol que debemos tener cuidado, que debemos ser muy precavidos, que debemos ser muy disciplinados. Cuando tengamos el dominio sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, sobre nuestras debilidades y sobre nuestras tentaciones. Cuando hablamos de la tentación, ¿se acuerdan lo que dice que debemos hacer cuando vengan tentaciones? Que debemos, no dice resistir, sino que debemos huir. Huir de las tentaciones, dice. Y hay una frase que escuché hace mucho, que mucho me ha ayudado, que dice: si no quieres caer, no andes en lugares resbaladizos. No, yo voy, que al cabo yo sé lo que decido, yo me conozco a mí mismo. Y cuando menos piensas, ya resbalaste. Y te va a ser difícil volverte a levantar, porque ese diablillo miserable siempre nos está acusando. Siempre nos va a hacer sentirnos mal ante Dios. Tú no puedes, es imposible, tú jamás vas a cambiar, tú siempre serás el mismo. Pero es ahí donde el dominio propio ejerce un control en nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras debilidades. Porque si no controlamos, hermanos, fíjese bien, si no controlamos lo que pensamos, jamás podremos controlar lo que hacemos. Dígalo conmigo: si no controlo lo que pienso, jamás voy a controlar lo que hago.
No lo vamos a controlar. Yo debo tener control sobre mis pensamientos para poder controlar lo que estoy haciendo. No debemos creer, hermanos, que porque ya tenemos muchos años en la vida cristiana o porque somos esto o aquello en el liderazgo, ya lo tenemos hecho. Nosotros, ya les dije, somos un PMC, un producto de mejoramiento continuo. No somos un PT, no somos un producto terminado. Todos, hermanos, sin excepción, todos estamos expuestos a fallar. Todos estamos expuestos, hermanos, a cometer errores. Todos estamos expuestos, hermanos, a caer en algún momento de nuestra vida por algún descuido que tengamos. Todos, no hay nadie. Ustedes han de recordar la escena de Pedro cuando quedó avergonzado delante de sus compañeros, cuando él quiso caminar también sobre el agua, y sí se podía porque ahí estaba el que todo lo puede. Y le dijo: Señor, camina. Pero ¿qué hubo en su corazón? El Señor lo descubre y dice: ¿por qué dudaste? Por haber dudado de mi poder. Nunca debemos caer en ese renglón torcido, porque nos va a ir mal. Dios quiere que mantengamos firme nuestra fe y nuestra confianza en Él, porque para Él todas las cosas son posibles. Todos podemos fallar, todos podemos cometer errores, todos podemos caer en algún momento de nuestra vida por algún descuido que tengamos. Ahora fíjese, cuando analizamos esto, ¿qué es el dominio propio? El dominio propio, hermanos, es pensar con mucho cuidado antes de actuar y reflexionar seriamente en los resultados que vamos a obtener. Eso es precisamente dominio propio. Pensar con mucho cuidado antes de actuar y reflexionar seriamente en los resultados que vamos a obtener. ¿Me conviene hacer esto? ¿Me conviene hacer este negocio? Yo tengo que pensar, saber si esto va a beneficiar a mi relación con Dios, a mi relación familiar, a mi relación laboral. ¿Es bueno que yo no vaya? ¿Es bueno que yo haga o no haga esto? Ahí es donde el dominio propio nos va a ayudar. Es cuando nosotros pensamos seriamente y reflexionamos sobre los resultados que vamos a obtener. El gran filósofo alemán Ralph Waldo Emerson decía que pensar era lo más difícil. Pensar es lo más difícil. No es fácil. Yo ya tengo más de 30 años pastoreando y generalmente encuentro a mucha gente en la iglesia que cuando les digo, bueno, hagan un plan de trabajo, dicen: no, pastor, usted díganos qué vamos a hacer. Es que pensar es lo más difícil. No, como usted nos diga, nosotros, no, ustedes también piénsenle, porque pensar es lo más difícil. Hacer lo que me dicen, eso es lo más fácil, pero pensar y decir, bueno, que ahí es uno se descubre a sí mismo si realmente estoy bien ubicado o no estoy bien ubicado. Ahora, ¿qué es pensar? Pensar es la capacidad, fíjese, de analizar y de comprender y de resolver problemas de forma creativa. Eso es pensar. Pensar es la capacidad de analizar, es la capacidad de comprender y resolver problemas, pero de forma creativa. Dicen los expertos que hay 3 tipos de pensamientos: el pensamiento divergente o creativo, el pensamiento convergente o analítico, el pensamiento inductivo, el pensamiento deductivo o lateral, el pensamiento crítico o duro. Y dicen también los expertos que el pensamiento es toda la información, hermanos, que circula en el cerebro. Y esta información que hay en el cerebro circula a través de unas células nerviosas llamadas neuronas.
llamadas neuronas. Y se estima, fíjese nada más la belleza que tenemos nosotros, que nosotros tenemos unos 100,000 millones de células nerviosas especializadas en la recepción, transmisión de información. O sea, que todos tenemos esa capacidad de pensar. El problema es que no desarrollamos esto. Mire lo que dice el apóstol precisamente en lo que leímos al principio, cuando habla de eso, de conocimiento. Añadid, dice. Y de esta manera nosotros podemos caminar correctamente en la vida cristiana. Pero fíjese, hermanos, generalmente nosotros tenemos la tendencia de fallar, tenemos la tendencia de caer fácilmente porque decimos, es que es natural, es ordinario esto. Por eso es importante que nosotros, para no caer, para mantenernos firmes, es necesario tener dominio propio, pensar antes de decidir, antes de hacer las cosas. Pensemos muy bien. Ahora, ¿qué sucede todo lo contrario? Pues todo lo contrario, hermanos, a esto son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. ¿Qué nos dice Gálatas? Capítulo 5, ¿verdad? Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y comienza con los problemas sexuales. Por eso les decimos que vivimos en una fosa séptica de inmoralidad. Y las obras de la carne comienzan con 3, que son de sexualidad: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice el apóstol Pablo, los amonesto, esto no es bueno. La palabra clave de todo esto dice, ya lo había dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Los que practican tales cosas, esa es la palabra clave. Practicar las cosas no van a heredar el reino de Dios. Esto se refiere, hermanos, a tener una forma de vida que no es agradable a nuestro Dios. Por eso se hace necesario que todos nosotros ejercitemos lo que se llama dominio propio. Porque cada quien tiene sus propias luchas y son muy personales, no son iguales unos a otros. Cada quien tiene su propia lucha. Por eso el Señor, cuando hace la invitación, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo primero que invita? Niéguese a sí mismo. O sea, haga a un lado todas esas cosas personales y sígame. Y luego dice, y tome todo su costalito de problemas, todo eso que trae del pasado. Yo conozco, hermanos, desgraciadamente a muchos cristianos que al paso de los años siguen cargando su costalito de tragedias del pasado y no han hecho efectiva la palabra que dice, todas las cosas viejas pasaron. No, hermano, es que yo no puedo olvidar lo que me hicieron. Yo jamás podré olvidar. Entonces, no te ha amanecido el sol de justicia. Por eso, aunque intentemos hacer lo que sigue, no se puede, porque no hemos superado ese primer nivel, el perdón de Dios. Porque si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Él, a Dios. Dice, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Pero viene lo segundo, dice, y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. De toda maldad. Es ahí donde nosotros requerimos de eso que se llama dominio propio. Generalmente nosotros, hermanos, tenemos ese gran problema que primero actuamos y después pensamos. Y muchas veces, la mayoría de las veces, a veces es demasiado tarde.
Porque cuando queremos corregir o queremos cambiar de idea, es demasiado tarde. Ya no se puede. Por eso es que muchas veces lo que hacemos, muchas de las ocasiones, es llorar, llorar, llorar de tristeza, lloramos de dolor, lloramos, nos lamentamos, nos jalamos los cabellos por esto, por aquello que hicimos de manera apresurada, sin pensarlo seriamente. Antes de hacer cualquier cosa, es muy importante que primero debemos pensar con mucha calma. Pensar, hermanos, si nos conviene o no el ir a cierto lugar. Si nos conviene decir, hermanos, lo que estamos pensando. Hay una frase que ustedes se saben: calladito te ves más bonito. No es que yo lo que pienso lo digo, conviene que digas lo que estás pensando. Yo recuerdo haber lastimado a alguien por pensar apresuradamente y por ser así. Decir, no, pues es que yo siempre digo lo que pienso, pues está mal. No es correcto. Por eso requerimos del dominio propio. Lo que voy a decir y que estoy pensando, ¿conviene decirlo? O después volveremos con decirle, perdóname, me equivoqué. Sí, pero ya dejaste un clavo, una herida muy fuerte en esa persona sin merecerla. ¿Por qué? Y ahí es donde el dominio propio se hace necesario. ¿Conviene comprar esto o aquello? Todos hemos pasado esas amargas experiencias. Yo no sé para qué me metí en este problema. Pero nosotros hacemos mal uso de la escritura y actuamos mal. Por eso es muy necesario, hermanos, que en este momento nosotros personalmente hagamos un sondeo personal y muy serio. Vaya conmigo, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Lo leemos. Dios nos ha vestido, hermanos, de gala. Como cristianos, Dios no solamente nos llamó, nos sacó de las tinieblas, nos dio un corazón nuevo, sino que nos vistió de gala. Fíjese lo que dice ahí Pablo a Timoteo, en segunda de Timoteo, creo que es 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué, de poder, ¿qué más? De amor, y ¿qué más? De dominio propio. No juguemos con esto, hermano, porque es muy seria las consecuencias. Nunca se me olvida que aquí vi por última vez a uno de los hombres que yo más admiré como evangelista, Ismael Alfaro, que ya está con el Señor. Ese hombre hacía milagros, hermano. Nadie de estos, ni todos juntos de los que ahora andan ahí promoviéndose, le llegaban a él. Esa plaza de toros donde ahora está Grande Toreo, ahí estaba la plaza de toros. Los que son de mi generación se han de acordar. Esa plaza nomás él la llenaba. Y estaba haciendo milagros y milagros en Victoria como nunca. Pero aquí lo vi. Le di chance de predicar y me dijo, dame oportunidad, Raulito, de predicar. Él me conoció de bebé. Él me conoció desde antes de venir al mundo. Mi madre embarazada. Él ya era el gran evangelista internacional. Y aquí lo vi. Los que vinieron ese domingo aquí lo vieron. Tuvo que terminar predicando sentado y se fue. Y cuando estábamos en la comida me dijo, ya no es lo mismo, Raulito. Ya no es lo mismo. Ya no siento lo mismo. No podemos jugar con las cosas de Dios. Y el diablo sabe, hermano, que si usted y yo caemos en eso es porque nos falta dominio propio.
No se trata de ser las estrellas del momento, sino de ser agradables a Él, a Dios. En eso que estamos haciendo, en ese nivel, porque es que es fiel en lo poco, será puesto ¿dónde? En aquel día muchos me dirán, Señor, pero si yo ahí estaba, sí, pero tu nombre no está aquí, así es de que no te conozco. Y los que están en este libro que se llama el libro de la vida, están escritos sus nombres con la sangre que yo derramé en la cruz del Calvario, con esa obra que es el gran portal cósmico para poder entrar. Por eso no hay nadie que pueda darnos la salvación si no es el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo toca este tema cuando dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuáles son los resultados de mis acciones? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu que ya leímos? ¿Cuáles son las obras de la carne? Jamás se nos debe olvidar, mis queridos hermanos, que todo lo que nosotros sembremos ahora, eso es realmente lo que vamos a cosechar después, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Todo lo que sembramos. Desgraciadamente todavía encuentro algunos que no han hecho su mejor esfuerzo para romper esa maldición generacional. Por eso los cuadros familiares se van repitiendo, porque no hemos tomado la firme decisión, o por ignorancia, que ya les dije que la ignorancia no justifica, o por desidia, porque nos ha faltado determinación, disciplina, coraje para decirle, Señor, voy a romper esta maldición en mi familia. Es terrible. Pareciera ser que las oraciones nuestras no tienen valor, pero no es cierto. Hagamos un análisis visual sobre cómo viven aquellos hermanos que se embriagan. ¿Usted cree que sean felices? ¿Cómo viven aquellos que se drogan? ¿Cómo viven aquellos que se divierten haciendo todo lo malo? Que nos gritan en la cara, esta es felicidad. ¿Usted cree que sean felices? No. ¿Cómo viven aquellos que se burlan de la ley de Dios? Miren, hermanitos, aquí entre nos es muy peligroso escuchar la palabra de Dios y después ignorarla. Es muy peligroso. Demasiado peligroso. Escuchar la voz de Dios y después ignorarla. Es mucho más peligroso, hermanos, conocer la voluntad de Dios para mi vida y después desobedecerla. Es mucho más peligroso. No olvidemos, hermano, que Dios tiene un plan glorioso para cada uno de nosotros y que Dios siempre quiere un mejor futuro para tu familia, que Dios desea lo mejor para nosotros. El apóstol Juan lo visualizó así, mire, por eso escribe en su tercera carta, amado, yo deseo que seas prosperado, dice, en todas las cosas, que tengas salud, dice, así como prospera también tu alma. Es tan grande, mis amados hermanos, el amor de Dios para con nosotros, que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tengamos nosotros vida eterna, vida en abundancia. ¿Cuál es la ventaja, hermanos, de tener y ejercer el dominio propio? Cuando tenemos el dominio propio, es tener autocontrol de nuestro carácter. Tener un autocontrol de nuestro carácter. El Señor le dijo a Pedro que tenía un carácter. ¿Cómo dicen que era el carácter de Pedro, hermanos? Que era muy ¿qué? Muy impulsivo. Muy ¿qué? Colérico, dice la hermana. ¿Qué más? Muy arrebatado.
¿sí? Era un Pedro, hermanos, que a pesar de saber quién era el Señor, andaba bien armado, traía una R-15. Dicen que Pedro traía una espada española que era del más alto nivel que traían los gladiadores romanos. Pues con esa le cortó nomás de un la orejita de Malco. Más fíjese el tino que traía. Y sin embargo le dice a Pedro: controla tu carácter, Pedro. No es así. Si yo hubiese querido pasar esto, yo hubiese pedido una legión de ángeles y acaban con todos en un instante. Pero es necesario hacer la voluntad de mi Padre, porque a eso vine, a hacer la voluntad de mi Padre. A veces nos cuesta, pero es mejor caminar en la voluntad de Dios. Y el dominio propio es tener autocontrol de nuestro carácter, hermanos, de nuestras emociones, de nuestras debilidades, de nuestras ambiciones, de nuestros deseos. Todos nosotros como cristianos ya no somos ordinarios, hermanos, ya no somos gente natural porque nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Y esto es lo que hace la diferencia, que ahora somos extraordinarios. Por eso debemos actuar de manera diferente a como actúa el mundo. No lo digo yo, lo dijo el mismo Señor. Vaya conmigo para que vea que usted y yo ya no somos de este planeta. San Juan capítulo 17, verso 15 al 17. Usted y yo ya no somos terrícolas, somos celestiales. Imagínense, porque ya encontramos el portal cósmico, el portal celestial. Ya les dije, San Juan 17, verso 15 al 17. Espero que esté bien la cita. No ruego que los quites del mundo. ¿Sí dice así? Vamos a esperar porque todavía se oyen los movimientos de las hojas de la Biblia. Quiero que lo lean ustedes. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y luego, ¿qué dice ahí? No son del mundo, como tampoco yo soy. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso no somos ya ordinarios, hermano. Estamos aquí, pero no somos de aquí. En base a este pasaje se han hecho algunos cantos muy bonitos. El mundo no es mi hogar. Yo de pasada voy. ¿Dónde es nuestro hogar? En aquella ciudad cuyo arquitecto es Dios, dice. En esos lugares celestiales que Dios ha preparado a los que creen en Él. Es ahí donde Pablo y el apóstol Pedro, como maestros de nosotros, nos enseñan a ejercer esto que se llama dominio propio. Ahora, diríamos que nuestra vida está bajo control después de todo esto que estamos hablando. Dios quiere que hagamos lo bueno, pero desgraciadamente no lo hacemos. Es ahí donde viene todo esto que nos está afectando, que son las enfermedades del momento, el estrés, la ansiedad, la amargura, la tristeza. No podemos, vuelvo a repetirles, hermanos, no podemos vivir en desobediencia a Dios y querer tener el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Eso es imposible. Imposible. Por eso, mis queridos hermanos, es muy importante pensar antes de actuar. Y debemos tener la seguridad de que Dios desea lo mejor para nosotros. Por eso debemos, hermanos, debemos analizar lo que estamos haciendo. Si realmente estamos caminando en la sintonía de la voluntad de Dios, o estamos en la frecuencia del Espíritu Santo. Estamos avanzando fundamentados en el compás de su bendita palabra. Si somos sinceros con nosotros mismos, diríamos que ahora mismo estamos viviendo bajo la cobertura del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante la guianza del Espíritu Santo? Dice, porque Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. O estamos viviendo, hermanos, en estrés, en ansiedad, en tensión. Yo creo que este es un buen momento, ¿no lo cree usted? Para decirle, Señor, ayúdame.
Ayúdame, yo no quiero vivir así. Es más, yo no debo vivir así. Yo no deseo ser así. Ayúdame. Pero que seamos sinceros. La sinceridad es algo esencial en este tiempo, hermanos, como cristianos. Hay muchos, desgraciadamente, hermanos, que pasan toda su vida cautivos de un pecado. Cautivos de un pecado. Desgraciadamente, hermanos, óiganme bien esto, hay muchos que viven y mueren sin haber experimentado jamás el genuino amor de Dios. En esta etapa de su vida, usted que está aquí, ¿diría usted que ya experimentó el amor y la misericordia de Dios? Eso es muy necesario. Eso es muy importante, hermanos, el tener la certeza, el tener la seguridad de haber recibido a Jesucristo como Salvador personal. ¿O usted es una de las muchas personas que viven en esa tensión? Tal vez esta noche usted es una de las que diría, ¿cómo quisiera ser diferente? ¿Cómo me gustaría cambiar? ¿Cómo me gustaría ya no hacer esto o aquello? ¿Cómo me gustaría salir de esta situación? Hay muchas cosas que tal vez aún lo tienen a usted dominado y estresado. Hay muchas cosas que parecen improbables, pero créalo, no son imposibles para nuestro Dios. Si usted está dispuesto a cambiar, solo tiene que nacer de nuevo y verá frente a usted cómo su vida cambiará. Y usted experimentará cómo el poderoso Espíritu Santo tomará control de su vida. Y será una nueva persona por el poder de Dios en Cristo Jesús. Hay un cuadro maravilloso y con esto cierro. Y ustedes lo saben, por eso no lo vamos a buscar. Y este cuadro maravilloso o esta bella fotografía que nos grafica bien esto que estamos hablando es la parábola del hijo pródigo o la parábola del padre amoroso, como también suele llamársele. ¿Qué nos dice esta parábola que Jesús contó a sus discípulos? Que el hijo pródigo, ¿qué hizo? Reaccionó en un momento de luz. Esa es la esencia que nos enseña. Reaccionó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Y después dice: me levantaré. Tomó la decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. ¿Qué nos enseña este cuadro? Mire, hermano, es bien sencillo. Tenemos que reconocer que hemos fallado. Todos hemos fallado. Fallamos como hijos. Fallamos como hijos. ¿Qué les hemos dado a nuestros padres? Yo como me lamento no tenerlos. Yo a mi madre solo la tuve hasta los 11 años. Por eso adopté a mi tía Lila como mi madre y le compré una casa donde vivir. Yo decía, si viviera mi madre, yo le tuviera una casa preciosa a mi madre. Porque yo soy lo que soy gracias a ella. ¿Cuál es la clave para tener dominio propio? Pensar antes de actuar. Dígalo conmigo, la clave para tener dominio propio es pensar antes de actuar. Número 2, tener un firme deseo de obedecer a Dios. Dígalo, tener un firme deseo de obedecer a Dios. Número 3, la última, creer que el Espíritu Santo, dígalo, creer que el Espíritu Santo me guiará a toda verdad. Cuando nosotros caminemos en eso, hermanos, la gente nos verá como verdaderos cristianos. Nos verá y dirá: verdaderamente vale la pena
servir a Dios. Es peligroso, hermanos, escuchar el evangelio y hacer caso omiso a lo que Dios quiere que hagamos. Oremos a Dios, cierre sus ojos y piense usted. Yo no puedo acusarle, pero sí puedo sugerirle que no ignore la palabra de Dios. Si hay cosas que han salido de control, es el momento de ser sinceros ante Dios y decirle: Señor, yo ya no quiero ser así. Yo quiero cambiar, Señor, pero yo no puedo, ayúdame. Y yo estoy seguro que Dios le va a ayudar. Yo entiendo que tú me has bendecido, pero tengo un carácter espantoso, Señor, que no puedo controlar. Y es aquí donde el dominio propio vendrá, para que tenga control sobre tu carácter intempestivo, agresivo, violento, rebelde, grosero, y usted será transformado. Y entonces usted tendrá todo lo que dice el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Pero si oímos bien lo que Dios quiere que hagamos, pero al salir de aquí volvemos a hacer lo que queremos, viviendo en pecado, traeremos terribles consecuencias, hermano. Y no le eche la culpa a su padre, ni le eche la culpa a mamá, ni le eche la culpa a sus hermanos. Nosotros somos responsables. Usted tiene que cambiar. Yo tengo que cambiar. Es que ¿de qué sirve si yo cambio y él no o ella no? Usted cambie. Dios operará milagrosamente cosas extraordinarias. La familia de Jesús no creía en él como el Mesías. Sus 8 hermanos lo rechazaron. Fue hasta después de su muerte y resurrección que creyeron. Solo María sabía exactamente quién era ese muchacho. Ella sabía que era diferente y que venía con un propósito. Por eso Jesús en la cruz le dijo a Juan: cuida de ella como si fuera tu madre, Juan. Te la encargo. Te la encargo. ¿Quiere estar en pie conmigo y descanse unos minutos? Yo sí los invito a que vengamos al altar mientras Aarón y el grupo nos cantan una bella melodía. Es el momento de reflexionar. Ayúdame a ser obediente a tu palabra. Mientras llegan los niños, usted y yo vamos a orar aquí en el altar. Cierre sus ojos y comience a meditar en la palabra. Yo no quiero ser así. Yo quiero cambiar. ¿Cómo me gustaría ya no hacer esto o aquello que me tiene dominado? Pero no sé cómo dejarlo. ¿Cómo me gustaría salir de esta situación en la que vivo como esposo, como familia? Pero no sé qué hacer, Señor. Tienes que empezar a ejercer el dominio propio. Tarde que temprano, nuestro capricho nos va a hacer que alcancemos las consecuencias. Tarde que temprano. Y Dios no desea eso para nosotros. Tal vez tu ambición te está ganando y estás descuidando lo más importante, que es el hogar, tus hijos.
tu relación como esposa, como esposo? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos? No, pastor, si usted los conociera. Yo no quiero conocerlos, pero ¿cómo está tu relación con ellos? Es que hay un trasfondo que usted, no. Es algo que tú tienes que resolver ahora. De nada sirve estar aquí y sentir el aroma del cielo si saliendo de aquí somos igual. Ignoramos la palabra. Es necesario decir: Señor, ayúdame a ejercer el dominio propio en mi vida. Ayúdame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Pon en mí tu corazón. Oh Señor, cómo me gustaría salir de esta situación en la que he caído. Todo lo que hay dentro. Sea sincero, seamos sinceros ante Dios. Porque todos hemos fallado, hermanos. Todos hemos caído. Todos hemos resbalado en algún momento por algún descuido, sin querer. Y el Señor dice: yo estoy aquí para ayudarte. Yo te voy a dar el dominio propio. Pero este empieza por la fe. Pero añádele a la fe. Añádele a la fe. Con todo su corazón dígale a Dios esta oración. Aleluya. Ya no quiero ser. Aleluya. Te adoramos, bendito Dios.